profundos, importantes, incluso complejos de abordar y de desmenuzar. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, los panistas andan en Europa acusando al presidente en el Parlamento Europeo. Mi querido Oriol, ni mandado a hacer el tema para ti. ¿Cómo ves este complejo que nos demuestran una y otra vez estos personajes? En este caso, como Marco Cortés, hasta presumiendo que anda acusando al dictador, dicen ellos, nótese mi sarcasmo, en Europa. Pues nada especial, se reunió creo con 4 diputados alemanes, no sé si estaban, no sé, jugando a la mus, no sé exactamente, fue en Bruselas, no sé, yo estoy viendo una nota que publicó el mismo, en fin, pero digo, a ver, el Parlamento Europeo, que no tiene ningún poder realmente y que pues está siempre operado por lo más rancio de las oligarquías, digamos, como de cada país, y donde España tiene un papel importante, gente como Salafranca y gente que lleva 20, 30 años en Bruselas. Bruselas es ese compendio de feudos madrileños, romanos, parisinos y bajo control generalmente alemán. Y bueno, que venga un Marco Cortés, siempre hay algún latinoamericano echando pestes contra sus gobiernos y diciendo lo más bárbaro posible, casi pidiendo intervenciones inexistentes y ciertamente operando como pasó en marzo en el Parlamento Europeo en ese texto que, bueno, que aún estaba yo leyendo, ahora repasando justamente el texto, digamos, el texto oficial del Parlamento Europeo y es impresionante. Básicamente viene a decir en ese acuerdo unitario de muchos diputados, porque en ese inútil parlamento cuya función casi, digamos, es de ejercer de colo griego ante las decisiones de la oligarquía de Bruselas, bueno, prácticamente vienen a decir algo tan simple como debido a que el presidente hablaba mal de Loret de Mola, pues están matando a gente como Loret de Mola. Básicamente, por culpa de hablar feo a los periodistas corporativos, están muriendo gente en México. Bueno, como todos sabemos en México, todas las muertes que han habido, ninguna tiene ninguna relación en absoluto con esa élite de periodistas de Ciudad de México, vividores de toda la vida, transaccionales, digamos, de un sistema de medios de comunicación, un sistema de mediadores, de gatekeepers de la información, que literalmente han vivido no solo del chayote, de la intermediación a todos los niveles, que los ha convertido en ricos. Pero literalmente me impresiona leer ese comunicado, es que lo tengo por aquí, entre tantas abierto aquí, que a ver si les leo fragmento nada más para que recordemos, a ver, bueno, aparte siempre, a ver, ahí tengo, mira, espérate, te voy a leer exactamente, a ver si lo encuentro, a ver, ahí está. No, bueno, ahora lo encuentro, recuerda tener, espérate, tantas abiertas, pero bueno, este es el resumen y lo más divertido es que en general la Cámara de Diputados y el Senado, pese al tono, digamos, insultante, siguen con visitas protocolarias, digamos, hay delegación México-Unión Europea, hay diputadas de Morena que algún día fueron asesoras de la gobernadora de Yucatán y eran de PRI, de Morena, con sus halagos habituales y malinchistas a lo bueno que es Europa, mientras todos sabemos que literalmente en esta guerra ya no tan fría, tan brutal, donde estallan gasoductos, submarinos y prácticamente estamos en una emergencia, digamos, muy diferente, bueno, muy parecida y muy diferente a la de los 70. Éramos niños, no sé si se acuerdan, creo que yo estoy en 55 años, sí me acuerdo, digamos, 7 u 8 años, digamos, en el 79, la crisis con Irán. Estamos en una situación histórica en la cual Europa, literalmente, este invierno no sabemos demasiado bien cómo funciona el racionamiento eléctrico, la falta de gas, una situación realmente histórica, única y que tiene que ver con un auténtico colapso casi en tiempo real para este próximo invierno, excepto que la meteorología sea muy buena y tengamos ese templado invierno que permita la no congelación de mucha gente. Mientras tanto, Marco Cortés, esos partidos, digamos, que no tienen problemas en hablar con Vox ahí y hacer sus pinitos, digamos, de ultraderecha, de la iberofonía, lo cual suena, insisto, a compañía telefónica móvil, digamos, la iberofonía, pero todo esto simplemente es una forma de decir que hay contactos y que Europa, siempre esta visión muy colonial de toda la vida de que hay poderes superiores, en esencia, siempre prefieren los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene pues, la capacidad y la letalidad de usar todos sus instrumentos simultáneamente si quisiera, y Europa como la legitimidad casi de los reyes, de la monarquía, de la historia, el blasón de origen, de proteger los intereses, digamos, de sus empresas, que son muchas, y también de sus criollos, de toda esa gente que se siente identificada por su origen, por su apellido, por sus vínculos, digamos, con Europa. Y esos vínculos son reales, ¿eh? Hablamos, por ejemplo, cosas tan importantes como la comunidad
francófona en México, digamos, vinculada a un pequeño pueblo en Francia, de la Barcelonette, a los cuales se les da como ritualmente el pasaporte francés y se convierten en una forma que tiene Francia, por ejemplo, de intervenir en México a través de gente como Bayeres y gente que pues, tiene un gran poder. Luego tenemos las empresas alemanas en Puebla, donde yo vivo, la BASF, la Diesel, Volkswagen, son un poder absoluto que además da mucha risa ver cómo documentan y se quejan de la falta de incentivos para la transición verde cuando literalmente tienen permiso para contaminar, digamos, los ríos de Puebla sin ningún problema, como hacen desde hace más de 4 décadas. Entonces, literalmente, lo que hacen esos partidos como el PAN es siempre recordar el origen de lo que sienten es su feudo, su vocación de poder sobre un país que consideran que cada vez que entra un gobierno que no es el suyo, alguna parte del orden cósmico está siendo destruida. Por tanto, mueven contactos, tienen influencias. Hay que decir también que lo que movieron el Parlamento Europeo, pese a que obviamente no tiene ninguna efectividad en cuanto a medidas, pues es algo que permite, digamos, maniobras de propaganda, digamos, de esta guerra híbrida que incluye también desde el lawfare, digamos, hasta una guerra de medios, esa constancia que en México está pasando algo muy feo y terrible. No siempre se puede, no siempre lo consiguen, pero estar en Alemania, aunque nos parece con chiste, esas relaciones internacionales con de Texas también, que cada año arman su documento, su crítica a México, mientras viven de venderle el gas, digamos, y los gasoductos y esa red que están creando México. Todo esto puede parecer a veces una broma y es bueno que a veces el presidente le ponga un tono como de burla, pero la OEA interviene y es una parte de mecanismos, digamos, de control e intervención que son muy fuertes y que siguen vigentes. También es la verdad. Obviamente, en el caso europeo es mucho menor, pero a ver, el presidente de Alemania vino a esa lista simbólica, es importante, pero hay que entender también que de una u otra forma los gobiernos tienen capacidad para actuar, pero si hay una red alrededor de tratados de libre comercio que seguimos firmando y que permiten, por ejemplo, que nos acaben mandando a tribunales de arbitraje privados, donde hay que pagar o morir prácticamente, entonces tenemos una red, digamos, un armazón legal político y moral en el cual gente como Marco Cortés o los partidos de la derecha, digamos, de toda Latinoamérica, se encargan de convertirse un poquito en perros de presa en función de un amo al cual le atribuyen generalmente más poderes de los que debe. Esa pasión, esa pulsión del sector del PRI, digamos, del PRIAN, de esperar siempre que Estados Unidos busque el garrote y nos dé con todo, es parte de ese proceso mental, de ese ser colonial que ha funcionado desde tiempos de la colonia del Virreinato. Pero, insisto, lo más importante es que el gobierno de México también está absolutamente rodeado de esos esquemas, de esos tratados, poderes, acuerdos, que sí son definitorios y que sí nos van, digamos, metiendo un armazón cada vez más complicado de salir. Entonces, sí es bueno, creo yo, poner en evidencia, burlarse, pero también sería bueno también, no burlarse solamente de la OEA, sino pensar que se puede hacer al margen de las estructuras de gobernanza internacional que sí afectan literalmente la soberanía, digamos, popular, la base, digamos, de lo que permitió. Y yo digo siempre y en broma, hubiera sido muy difícil imaginar la expropiación petrolera de Cárdenas en el actual contexto, esa madeja de tratados que literalmente inhiben y colapsan. Eso explica en gran parte que la reforma eléctrica, digamos, en la industria eléctrica fue tan complicada. Incluso los mismos tribunales de la competencia que parecían en teoría nacieron en teoría, y hay Víctor seguro que lo recuerda mejor que yo, para evitar los grandes monopolios privados, para destruir, para evitar que el Estado quedara en manos de los cabilderos de monopolios. Y hoy en día sabemos que los tribunales de competencia se han convertido en el armazón, digamos, pero en el caballo de Troya, para ser más precisos, para impedir literalmente cualquier proyecto que no sea, digamos, el control privado, digamos, de la riqueza social. Eso es algo muy importante, incluso en algo que se creó en México que parecía que iba a ser distinto y mejor. No, realmente estamos rodeados, estamos vigilados, coartados completamente en cuanto a una acción política institucional. Y mientras tanto, insisto, es bueno y es una parte saludable, se agradece literalmente, pero cuando contrapones a la OEA con el grupo de Puebla, bueno, es un grupo de amigos que sí tienen presidentes, pero no tienen la estructura institucional. Y México no nos hemos ido de la OEA, francamente tampoco. En ese sentido, esa parte de cambio de régimen no será viable si algunas cosas también no cambian. No digo, obviamente, es imposible, no hay ninguna duda. La interacción con Estados Unidos, digamos, el mercado ya existe y no lo cambia nadie. Pero las condiciones son, digamos,
son demasiado desiguales. En ese sentido, los paneles de energía, todo lo que vemos, son presiones muy fuertes y que en el mismo gobierno hay gente, y así todos sabemos muy bien, pues que alguna secretaria de Economía, precisamente, si pudiera, haría lo contrario que el presidente. Y como ella, muchos más en una estructura de gobierno que, francamente, está más predispuesta a sentar ese orden, digamos, de jerarquías, que básicamente en eso consiste. Entre Canadá, Estados Unidos y México, siempre hemos sabido, por desgracia, que México no intervenía. Estamos apenas cambiando las condiciones en energía, en temas laborales. Y déjame acabar nomás lo importante, que es, por ejemplo, algo tan fundamental como que finalmente, espero que llegue, la Ley Federal del Trabajo se cambie y tengamos vacaciones. Algo tan brutal como en México teníamos 6 días de vacaciones, y que si hay suerte, y espero que la haya, pasemos el primer año a 12 y al final casi un mes. Cosas tan increíbles que estamos discutiendo, digamos, estamos en el 2022. Y eso son cosas que tienen que ver con jerarquías de poder, con geopolítica, en lo cual estamos cambiando, pero a veces solamente en la superficie. Mientras el presidente exhibe a los que van al extranjero a quejarse de él, también le pone una tunda a Santiago Krill, mi querido Víctor Aramburu, porque el presidente de la mesa directiva quiere reunirse con el presidente y dice hechos, no palabras, y que empiece a practicar, que se reúna con Adán Augusto, lo que ha de haber dolido mucho en el panismo y sobre todo en el ego del presidenciable o del suspirante a la presidencia Santiago Krill, exsecretario de Gobernación en tiempos de Fox, querido Víctor. Pues justamente es lo que iba a recordar, que él fue secretario de Gobernación en tiempos de Fox, en tiempos del desafuero, y en su momento pues acordaremos que el mismo Santiago Krill le decía de manera pues muy de machito, justamente diciendo al presidente, ¿no? Que, bueno, al actual presidente López Obrador, en su momento jefe de gobierno del Distrito Federal todavía era, pues que fuera hombrecito, ¿no? Y que enfrentara el juicio de la declaración de procedencia o desafuero en su momento, ¿no? Y pues, como dicen, la vida da muchas vueltas. Entonces, finalmente, Santiago Krill en su momento, pues imagínense cómo va a estar Santiago Krill de pésimo político, que Felipe Calderón le comió el mandado al interior del PAN, y el que al final quedó como candidato a la presidencia por parte del PAN, pues fue Felipe Calderón y no Santiago Krill, con todo y el apoyo que tenía en ese momento por parte de Vicente Fox. Y bueno, pues sí, la vida finalmente es una rueda de la fortuna, pasan muchos años, ¿no? 16, 17, y le toca a, pues ahora los papeles se invierten, ¿no? Está López Obrador, ya desde el Poder Ejecutivo siendo presidente, y pues Santiago Krill pidiéndole esta audiencia. Pero digo, más allá del tema anecdótico, pues también, vamos, de lo chusco en ese sentido de cómo la vida da la vuelta, pues el presidente ya sabe ya sabe cuál es la postura del PAN, o sea, y que el PAN ni siquiera es que esté en contra de que el ejército, bueno, que la Guardia Nacional permanezca, o sea, como tal dentro del ejército. O sea, en sí yo creo que en términos de política pública ellos no tendrían nada, o sea, no tendrían por qué oponerse. Pero el tema es llevar la contraria y justamente polarizar, paradójicamente, como ellos dicen, y llevar la negativa pues a grados extremos. Entonces, pues sí, para el presidente básicamente sería exponerse, darle pues juego político a una persona que en realidad no tiene la importancia y no tiene el cargo, y que de entrada pues ya conoce sus posiciones, ¿no? Entonces, pues eso representaría una pérdida de tiempo de la cual probablemente no vaya a ganar nada, y en cambio pues a Santiago Krill le serviría de algo, porque tampoco hay que decirle mucho, pero pues para jalar agua a su molino y decir, miren, yo como si tengo interlocución con el presidente, y pues ir subiendo un poco su perfil político, que no creo que sea lo que López Obrador quiera hacer, ¿no? Digo, independientemente de eso, que honestamente yo no le veo ningún tipo de posibilidad a Santiago Krill de pues ser candidato y de encabezar la alianza. Pero a lo mejor esto se engloba justamente pues en un tema más cultural y más de varias décadas que comentaba hace rato Oriol. Pues finalmente Santiago Krill viene de las familias pues de los ricos hacendados literalmente del Porfiriato, de hasta un pueblo ahí que se llama Krill, Chihuahua, ¿no? O sea, seguramente en honor a alguno de sus bisabuelos, que pues eran los caciques, ¿no? Junto con los Terrazas
en Chihuahua. Y entonces, pues me imagino que en cierta parte a Santiago Krill, pues todavía debe ver al presidente para abajo, ¿no? En el sentido, pues que él pertenece a esa rancia aristocracia, ni siquiera del régimen autoritario, sino del previo, del porfiriato, y pues debe ver al presidente como una irrupción de los plebeyos, ¿no? O sea, siendo que ellos tenían pues este derecho divino, la famosa casta divina, que era en el caso de Yucatán, pero aplica igual para Chihuahua, de los porfiristas, ¿no? De gobernar, de cargos heredados. Pues no nos extrañan este tipo de pues costumbres, ¿no? Te voy a acusar con el rey de España o te voy a acusar con la metrópoli, porque tú, plebeyo indígena alzado, ¿no? Estás subiéndote a las barbas, literalmente. Pero bueno, pues también están las redes, ¿no? De algo les servirán esos contactos que efectivamente tienen y los negocios que hicieron durante varias décadas, ¿no? Con Iberdrola, con El País, que si bien la opinión pública mexicana ni nos va ni nos viene, pero en otros países pues sí sirve justamente pues para hacer cabildeo. Digo, Europa efectivamente no está en las mejores condiciones ahorita, tiene bastantes problemas tanto en sus fronteras como al interior, pero en Estados Unidos pudiera llegar a ser que sí, aunque digo, creo que también el presidente Biden tiene muchos problemas en qué estarse preocupando, pero pues si les tocas el bolsillo, por ejemplo, con el gas, ¿no? Con la reforma energética, pues a lo mejor sí van a empezar a hacer cierto cabildeo, empezando con los mexicanos, yéndose con sus contrapartes en Iberdrola y eventualmente pues hasta defender la compra de gas tejano, que ahí es donde estaba su negocio. Entonces, son varias cosas, ¿no? Las que ahí entran, desde cuestiones aristocráticas rancias hasta dinero que sí efectivamente pudieran, porque en última instancia eso es en lo que se traduce, ¿no? En el caso de Santiago Krill, pues habría que preguntar, los estados más violentos tienden a ser aquellos panistas. ¿Qué ha hecho el PAN para fortalecer a sus a sus policías estatales y municipales y a sus propias fiscalías? Siendo que la mayor parte de los delitos de alto impacto, como los homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de casa habitación, son en primera instancia competencia de por una parte de las secretarías estatales de seguridad y de las fiscalías locales. Entonces, y pues de eso no vemos resultados, ¿no? O sea, quieren que todo lo resuelva ya sea o la Guardia Nacional o una policía civil, que ya vimos que lo que pasó con la de García Luna, que también estaba infiltrada, y eso nos remite un poco al tema anterior, ¿no? Nada más por no dejar, debido a